estemos ni donde nos encontremos, sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, porque al sonar de la trompeta, la iglesia será levantada de aquí para el cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde. De aquí para el cielo, mi hermano, de aquí para el cielo. Son las 9 de la mañana, 58 minutos. Ministerio Divina Gracia presenta su programa La Obra de Gracia, programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Santo es el Señor, Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira, Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Haolam, alaba su nombre, por siempre será. Haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira. Resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová el Nisi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos
nos has hecho. El sonido de su poderosa voz sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el tipo poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai Jireh mi proveedor, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Es costumbre, desde hace un par de meses atrás, estamos nuevamente al aire acá en Radio Tu Encuentro, en la comuna de La Granja. Quien les habla es el pastor Andrés Aravena. Seguramente por el tono de mi voz ya deben estar recordándome los auditores de la radio, también que escuchan a través de la internet. Y quiero darle un afectuoso saludo en nombre del Señor y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la bendición tan grande de estar nuevamente en este medio de comunicación acá en la comuna de La Granja y todos ya sabemos la amplitud y la prolongación que tiene por los medios de comunicación nueva, cómo llegamos a distintas partes del país, de Santiago y del mundo. La verdad de las cosas es que estoy muy agradecido y si hay algo que me motivó para volver a retomar los programas de la radio después de un duro trabajo que tuvimos el año pasado, es los distintos llamados que he recibido de gente que me ha motivado, que me han escrito para que retomemos este programa. Nosotros tenemos como historia más o menos, creo que es el quinto año que estamos en esta radio donde Dios nos puso, y la verdad las cosas es que muy motivado, como les decía, de los auditores, los amigos, los hermanos en Cristo que nos han llamado. Primeramente, dar las gracias al Señor. Solamente por la gracia de Él estamos nuevamente acá, estamos en la obediencia a Dios para cumplir nuestro ministerio. Que les habla, como le digo, es el pastor Andrés Aravena, pastor de la Iglesia Divina Gracia de acá de la comuna de La Florida, ¿ya? Una iglesia ya que está desde 2013 en funcionamiento con su personalidad jurídica. Y como bien decía, hace 5 años prácticamente que llegamos a este medio de comunicación donde hemos recibido la confianza, el apoyo, la amistad, la camaradería y la bendición por parte de las personas que trabajan acá y principalmente por su director, el pastor Lucas Donosa. Así que lleno de emociones estar frente a estos micrófonos, lleno de emociones de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es decir, tenemos un ministerio que la verdad de las cosas que ha sido arduo, ya estamos en campaña de volver a iniciar quizás este periodo acá en la radio, porque Dios ha sido bueno, vengo llegando de un viaje que hice a la Argentina, estuve en Uruguay también, Paraguay, y la verdad las cosas es que también Dios ha levantado otras actividades dentro del ministerio para quien les habla. Debo dar gracias a Dios también porque producto, mira lo que son las cosas, producto de este programa, hubo gente de un instituto bíblico acá en Santiago, bueno, en un instituto bíblico que tiene alcance en todo el país, que escuchó los programas, lo analizaron, estuvieron haciendo un seguimiento y me llamaron y me integré al cuerpo de profesores de ese instituto. Hoy día estamos haciendo el Pentateuco en un grupo, en un centro acá en Santiago Centro, y la verdad las cosas es que ha sido una tarea muy hermosa, bonita, y esto se alinea con lo que el Señor me ha encomendado de enseñar. En esa línea de que el Señor ha puesto, es que vamos a comenzar un nuevo periodo acá en la radio de haciendo estudios bíblicos. Ustedes saben que esa es los que me escuchan, los que me conocen saben que esa es la línea de mi programa,
y creo que hoy día más que nunca hace muy bien enseñar, hace muy bien desarrollar el ministerio de la enseñanza, ya sea para los líderes, los pastores, también para todos los hermanos en Cristo que hoy día, frente a la crisis que estaba sufriendo la iglesia evangélica y la iglesia en general, es muy importante devolvernos a la Escritura, a las sanas doctrinas, a las grandes doctrinas de la Biblia. Así que ese va a ser la línea del programa en este periodo. Vamos a tomar distintos temas, ya más adelante les voy a estar enunciando cómo va a ir el programa que tenemos preparado para el Señor. Estamos en oración, el Señor ya ha dado algunos lineamientos, así que vamos a estar todos los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Creemos que es un buen horario cuando usted ya está en su casita tomando desayuno, que si antes de irse a su iglesia, o los que no se congregan puedan sentarse allí y un poco escuchar lo que es el fundamento, los lineamientos de la fe evangélica, la fe protestante. Así que muy contento, les saludo en el nombre del Señor y esperamos que Él nos guíe, que Él nos ponga palabra, que Él nos ponga temas, que Él nos ponga la conexión perfecta entre lo que nosotros entregamos a través de estos micrófonos y tu oído espiritual, tu disposición, tu buena disponibilidad para recibir lo que el Señor nos va a entregar en este tiempo. Así que un saludo muy afectuoso, estoy muy contento, emocionado, pareciera que es como primera vez que estoy en la radio, hace rato que tenemos unos cientos de programas en el cuerpo, pero es emocionante cuando nosotros obedecemos la voz del Señor y hacemos lo que es su voluntad. Así que estoy muy motivado para estar en este medio de comunicación. Y nada más que nada menos que después de saludarlos, agradecer, voy a leerte un pasaje bíblico que es el fundamento, lo que me motiva a estar en esta línea, en este ministerio que el Señor me ha entregado. Y ese pasaje está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3: Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumpliendo tu ministerio. Este pasaje, que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, creo que es un buen sentimiento o un mandamiento de Dios para los líderes, para los pastores, para los maestros, los profesores, en que tenemos que detenernos a reflexionar en esta palabra de Dios y enfocar todos nuestros esfuerzos, enfocarnos en todas nuestras fuerzas humanas y obedecer dignamente este mandamiento del Señor, en tratar de predicar, enseñar, redarguir. No es fácil en estos tiempos. La verdad de las cosas es que no es fácil, y uno de los temas que vamos a ver hoy día es la crisis de la iglesia en estos tiempos. Pero debemos creerles al Señor, debemos obedecerle al Señor, porque si Él nos ha entregado dones, son para la edificación del cuerpo. El cuerpo, la iglesia, necesita mucha edificación
en este tiempo. Así que este pasaje lo coloco como fundamento, y aparte, como te decía, de saludarte, de tomar contacto contigo, es lo que me motiva, y nuevamente doy gracias al Señor para que podamos continuar y seguir y abrir un tiempo de enseñanza. Vamos, como te digo, a estar todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, todos los domingos si Dios quiere, y no sé si en el futuro quizás un día en la semana haciendo otro tipo de programa, pero por el momento esta es la invitación que te hago, de 10 a 11 de la mañana en esta radio Tu Encuentro en el 105.9 FM, y a través de mi Facebook, a través del Facebook de la radio, y posteriormente en el WhatsApp también puedes ver los videos, así que vamos a estar informándote. Un saludo caluroso, afectuoso para el director del Instituto Bíblico Amén, Pastor Marcelo. Un caluroso saludo también a mi amigo, el doctor Jorge Las, que son las personas que en alguna forma me están motivando y me van a apoyar para que nosotros podamos hacer grandes cosas a través de la radio y predicar su evangelio, sus enseñanzas. Así que invitarte y motivarte a que nos preparemos para este primer programa, que, como te digo, va a ser primeramente de contacto, muy general. Ya la próxima semana vamos a estar tomando algunos temas muy específicos que son de estudios bíblicos en la palabra del Señor. Así que vamos a escuchar una canción y ya estamos nuevamente retomando la conversación entre el pastor Andrés Aravena y tú que estás al otro lado de la radio. La trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Oh Israel, hay en Sion, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Oh Israel, hay en Sion, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Oh Israel, hay en Sion, del Señor tu Dios, alégrate Israel. Oh Israel, hay en Sion,
Alégrate Israel, alégrate Israel. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Esa canción que escuchábamos de Paul Wilbur, la verdad las cosas es que ha sido la canción que nos identifica como programa ya por muchos años, así que obviamente que la buscamos para reiniciar este periodo. Como les decía anteriormente, hay muchos temas en este tiempo, hay muchos temas que Dios pone a mi mente con respecto a lo que pudiéramos elegir para entregar a través de este medio de comunicación. Y lo primero que quiero comentarle este programa es algo que he estado en alguna forma analizando, viendo, y como te decía, en mi viaje fuera del país pude conversar con algunos teólogos, gente de la iglesia, pastores. Y acá en Argentina, uno de los temas más importantes, o quizás el más recurrente, era que me preguntaban de cómo estaba la iglesia acá en Chile. Hoy día, a través de estos medios de comunicación, a través de todas estas redes de comunicación que tenemos, hoy día todo se sabe en forma casi instantánea. Ellos en Argentina, por lo menos fuera de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, encontraba gente, pastores, que ellos todos los días escuchan radios chilenas. Ya tenemos muchos, bueno, los chilenos estamos esparcidos por todo el mundo prácticamente. Entonces esa gente, en alguna forma, hoy día, sujetándose a esta facilidad que tienen las redes de comunicación, ¿cierto? Ellos ven mucho lo que son las noticias del país, y dentro de todo el mover del país, ¿cierto? Tanto en la parte política, en la parte social, la parte eclesiástica, la vida de iglesia no pasa desapercibida. Entonces lo más que recurrían a preguntarme qué pasaba, o ellos querían saber o querían escuchar de alguien que estaba viviendo acá, qué pasaba con la iglesia chilena. Y obviamente que ustedes saben que las cosas buenas no se transmiten tan espontáneamente y tan fluidamente, sino que a veces son las cosas malas las que circulan y se expanden, pero como miga, ¿cierto? Entonces ellos con mucho dolor, algunos con mucho dolor, otros con cierto sarcástico, otros con vergüenza, pero principalmente con mucho dolor. La gente verdadera, los cristianos, me comentaban lo que habían escuchado de la crisis que se ha ocurrido acá en Chile con respecto a lo que es la iglesia. La verdad de las cosas es que es penoso tener que recordar, pero la verdad de las cosas es que a través de los estudios, a través de lo que nos dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que encontrar una explicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando y las raíces del problema? Porque no basta criticar y sumarse a los comentarios, y a veces un poco con un poquito de ironía, ¿cierto? Un análisis serio de la iglesia con respecto a los resultados, a lo que está ocurriendo, a lo que ha ocurrido, es necesario para fortalecer la iglesia de Cristo.
nosotros como miembros de ella tenemos la responsabilidad, la obligación de no sumarnos quizás a esos comentarios, pero tampoco de ignorarlos. No podemos echar, como ha sido por años, echar todo lo malo debajo de la alfombra. Hoy día, las generaciones de hoy, la cultura de hoy de nuestros jóvenes, nuestra gente que está en las iglesias, exige una explicación a todo. Entonces, para eso nosotros tenemos que no esconder lo que sucede, lo que nos enteramos a través. El periodismo hoy día es muy ágil. El periodismo puede llegar a todos los ámbitos sociales y profundizar hasta la médula, hasta la raíz del problema. Entonces nosotros como iglesia hoy día no estamos exentos de ser analizados, de ser investigados. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta, tiene que haber un análisis por parte del liderazgo, por parte del pastorado chileno, a manera de poder enfrentar, de poder dar una explicación a nuestro pueblo evangélico con respecto a los hechos. Porque cada líder, cada pastor, cada obispo, cada teólogo, cada hermano en Cristo, tenemos que estar día a día frente a la comunidad no cristiana, enfrentando las burlas, enfrentando los desafíos, enfrentando a veces la maldad, enfrentando el cuestionamiento, porque nos encasillan a todos bajo un hecho vergonzoso. Por lo tanto, no podemos nosotros quedarnos allí y tenemos la responsabilidad de levantar, de defender, de hacer apología. ¿Qué es apología, pastor? Apología es la ciencia, es la defensa de la fe. Nosotros no podemos, y ya basta de decir, no, pastor, no se meta, pastor, no haga esto. Te digo, no es fácil en estos tiempos, ser cristiano, ser líder. Y si tú no levantas la voz, si tú hoy día, según el Código Penal, si tú no dices la verdad, tú te transformas automáticamente en un cómplice de cualquier hecho. Nosotros tenemos un juez más grande que todos los jueces de la tierra, y Dios nos pedirá cuenta. ¿Caso hicimos apología? Casi defendimos la fe que sustenta nuestra vida de creencia. Nosotros tenemos que ser valientes, respetuosos, obviamente respetuosos, cautos, inteligentes, como decía el pasaje allá, ¿cierto? Muy respetuoso, pero no debemos desconocer ni callar lo que está hoy día invadiendo la iglesia mundial, te digo, mundial, ¿cierto? Desde el año 2000 a la fecha, la iglesia ha bajado la guardia con respecto a lo que establece y los mandamientos o lo que dice la Biblia. Nosotros nos hemos enredado quizás en otros temas que, si bien es cierto, como sociedad nos tocan, pero no hemos defendido los mandamientos de Dios. Cada cristiano, cada líder, cada pastor no puede hacer oídos sordos a lo que está enunciado en la Biblia de estos postreros tiempos. Nosotros hasta el último día de nuestras vidas tenemos que defender nuestra iglesia. Y cuando digo nuestra es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Así como tú defiendes a tu hijo, tu esposa, tu familia, tu país, tu club deportivo, ¿cierto? Hay gente que a veces da hasta la vida por un club deportivo.
A veces hay soldados que dan la vida por defender su nación. Pero nosotros los evangélicos, los cristianos verdaderos, los que hemos recibido el don del conocimiento de la palabra de Dios, los que dirigimos una congregación, los que dirigimos un grupo de ovejas que Dios nos ha puesto para alimentar, a veces no hemos dormido. El hombre en estos tiempos, producto de esta crisis, se ha alejado de Dios. Y la dispensación de los tiempos lo dicen así. Todo lo que está ocurriendo, si tú analizas las dispensaciones, ¿cierto? El periodo de las dispensaciones dice claramente que vendrán en estos tiempos todos estos acontecimientos que podemos ver a través de la sociedad. El hombre se abre a los extremos. El hombre, lo que genera, uno de los motivos que genera la crisis en la iglesia es que el hombre y el liderazgo se ha abierto a los extremos, ha asumido una doctrina de acomodo. ¿Me explico? Tenemos por un lado un montón de iglesias, pastores, líderes, que se han ido al extremo de la religión, de lo religioso, de lo que hicieron, lo vamos a ver más adelante, iglesias como la de Corintio, como la de Efesios. La iglesia de Corintio, con los nuevos dones, se fueron a los extremos, recibiendo todos los dos partes de Dios, pero ellos cayeron frente a las circunstancias sociales. Hoy día tenemos iglesias que se han arrinconado en la religión y han perdido toda una visión, una cosmovisión de lo que es el mundo actual. Jóvenes que hoy día están en alguna forma insertados en una sociedad rápida, consciente, de mucha educación. Nuestros hijos, nuestros nietos evangélicos hoy ya están en las universidades. Hoy están insertados en un mundo, en una juventud que es distinta a nosotros. Ellos exigen una explicación. Ellos exigen una explicación con respecto a las doctrinas de la Biblia. Ellos, ahora no basta que el pastor lo diga desde el púlpito. Ellos exigen una explicación. Ellos exigen una explicación cuando un canal de televisión, un grupo de periodistas hace una investigación al fondo de las iglesias y desatan todo un escándalo. Ellos exigen una explicación, porque la juventud, los hombres alineados con Dios, las mujeres alineadas con Dios, que no tienen nada que ver en ese cuestionamiento, asumen una culpa por igual. Nosotros tenemos que defender la fe de Cristo. Debemos defender la iglesia de Cristo. Como te decía, el hombre se ha abierto hacia los extremos, un grupo hacia lo religioso, y también tenemos otro grupo hacia el libertinaje, los hoy día llamados liberales, donde en este ámbito la política se ha infiltrado muy poderosamente. Y ambos extremos, tanto los religiosos como los liberales, han dejado de por medio la sana doctrina. El concepto de sana doctrina se usa mucho, pero en su envoltorio, en su contenido, no lo vemos en actitud, porque si verdaderamente en los últimos tiempos hubiésemos aplicado, enseñado la sana doctrina, la iglesia en Chile y en el mundo no estaría pasando por esta crisis tan grande, donde nadie quiere ir a las iglesias. Esto pasó en el segundo siglo, cuando en el año 313 Constantino el Grande mezcló el cristianismo con la política, y hoy día hay mezclas
Hay mezclas raras dentro de las iglesias. Han venido mucha gente a infiltrarse en una iglesia que estaba levantada, una iglesia que en alguna forma da testimonio, que tiene una dirección divina. Los hombres, y quizás hombres con malas intenciones, y sabemos el espíritu que hay allí, han infiltrado las iglesias. La han llenado de corrupción, la han llenado de maldad, la han llenado de intereses particulares. En el año 313, cuando Constantino hace esta conexión, esta fusión entre lo que es el mundo y la iglesia, da como resultado a una iglesia católica romana, ¿cierto?, que abandonó los fundamentos de la fe. Y todo lo que le te estoy diciendo y todo lo que vemos está profetizado. Y son estas señales que nos indican que estamos en los últimos tiempos ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo está y ha sido infiltrada por la política, por la doctrina de la prosperidad, por la religiosidad, por el consumismo, por el libertinaje. Un Dios acomodado a estos tiempos, lejos del Dios verdadero, donde el cristiano ha sido fácil presa del enemigo. Se ha perdido el temor de Dios, se han perdido los fundamentos del evangelio, no se predica el evangelio. Si tú preguntas a los líderes, dame los 4 fundamentos del evangelio, hasta los desconocen. Y si los desconocen, obviamente que no lo pueden enseñar ni lo pueden predicar. Se ha perdido el concepto de santidad. Se ha perdido el concepto de santidad. Y la Biblia es clara, Dios es claro y dice preciso, dice, sin santidad nadie verá a Dios. El pueblo de Israel, lo estoy viendo con mis alumnos cuando estamos enseñando el libro de Pentateuco, cuando vemos las dispensaciones, siempre Dios ha partido con un corazón de misericordia, de gracia para con el hombre, y siempre en cada dispensación y frente a una nueva oportunidad, el hombre parte bien y termina mal. Desde el principio, desde Adán y Eva, hasta los días de hoy, el hombre ha partido bien, alineado con Dios, pero ha terminado mal. En esta dispensación, en este periodo de la gracia, la verdad de las cosas, que no es diferente, y puedo mostrártelo, y podemos ver, y puedes buscar tú, leer lo que pasaba allá en las iglesias fundadas por Pablo, llámese Corintios, Filipenses, Éfesos, esas iglesias todas partieron bien, pero todas terminaron mal. ¿Por qué terminaron mal? Anda Apocalipsis, cada una de esas iglesias, en Apocalipsis, cada una de las iglesias fundamentadas y formadas por Pablo, en el periodo de la iglesia primitiva, terminaron mal. Apocalipsis lo dice claramente. La santidad se ha perdido. El concepto de todo el sistema de sacrificios establecido allá en el pueblo judío, cambiado por la muerte y la obra de Jesucristo, tampoco le basta al hombre para hoy día para vivir en santidad. No podemos ver, esto es lo que no entiende el mundo, lo que no podemos entender, lo que nos detenemos a analizar un poco, cómo hay manos, cómo hay líderes, entre comillas, representantes de Dios que no viven en santidad, que detrás de todo ese quehacer, en el nombre de Dios hay manipulación satánica y malévola con respecto a las cosas de Dios. Sin santidad
nadie verá a Dios. Vamos a hacer un alto, vamos a escuchar una canción y vamos a seguir analizando esta crisis en una forma muy general, porque te digo, tendríamos para un año de analizar, podríamos invitar gente, pero la verdad de las cosas es que estoy poniendo como fundamento por qué es necesario un programa como esto para retocar las grandes doctrinas de la Biblia, para ver el concepto. De repente le pregunto a un cristiano qué es la doctrina de la expiación y no sabe qué es la doctrina de la justificación, y son cristianos que no conocen los fundamentos de su fe. No son culpables, porque la responsabilidad cae en el liderazgo, la responsabilidad cae en el pastor, y cada uno de nosotros en el día de mañana tendremos que dar cuenta ante el Padre de lo que fue nuestro ministerio, de lo que fue el uso de nuestros dones. El motivo, lo que me motiva, lo que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, a través de esto, es no criticar, no herir, ni abrir más las heridas, sino que tomar esta verdad para motivar que los pastores, los líderes y los mismos cristianos nos volvamos a Cristo, nos volvamos a Dios, que podamos fundamentar nuestra vida de creencia en una vida de fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que vamos a escuchar una alabanza, una canción, y ya seguimos compartiendo este primer programa que tenemos en esta mañana. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscando aquel que ha sobre alas de paloma, sobre alas de querubes, me di cuenta de que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes, me di cuenta de por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma.
Bueno, vamos a una canción preciosa, muy larga, así no la vamos a poder escuchar completa, pero muy bonita esa canción. Entonces, quiero proseguir, quiero hacerte una pregunta esta mañana a través de la radio. ¿Por qué crees tú que la gente no quiere ir a las iglesias? Quiero hacerte esta pregunta, ¿por qué hay tanta necesidad en el mundo actual con respecto a esa hambre de Dios? Y existiendo esa hambre de Dios, ¿por qué la gente rehúye ir a la iglesia, rehúye escuchar el Evangelio de Cristo? ¿Por qué las campañas evangelísticas no dan el resultado? Ayer con mucha pena veía un evento que había acá en el Estadio Santa Laura, y miraba vacío todo un esfuerzo por levantar eso, quizás tanto esfuerzo de mucha gente para hacer un evento de esa índole, y veía las gradas vacías. ¿Por qué las iglesias están vacías? Y cuando hablo de las iglesias, hablo de las iglesias todas, no estoy defendiendo solamente la iglesia evangélica en Chile. La iglesia, el concepto iglesia está tan manchado, que lo que malo que hace, el pecado que hace una iglesia cualquiera, ensucia todo el concepto de iglesia para los inconversos. Cuando vamos a hablar de Cristo, cuando llevamos el mensaje de salvación, la gente ve en nosotros como desconocen de qué lado venimos nosotros, pero ellos nos rechazan y tildan a algunos como violadores, a otros como ladrones, a otros como mentirosos, a otros de distintas formas. Ellos no tienen la responsabilidad de distinguir de dónde venimos nosotros, cuál es nuestro testimonio de vida. El mundo está rechazando la iglesia, y cuando rechazan la iglesia están rechazando el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Pese a la necesidad, pese a todo lo inconveniente que nos presenta el mundo, en todos los aspectos, ¿cierto? En las crisis, todos estos eventos que estamos viendo sobrenaturales, aún así la gente se va a hacer cualquier cosa por solucionar su problema, pero no quieren venir a Cristo. Hay hambre de Dios. Pero como iglesia debemos reconocer que hemos perdido mucho espacio frente al mundo, frente a los hombres. La labor de la iglesia no está dando los resultados que necesita. Es más, yo lo puedo ver en los jóvenes. Y uno de los problemas que Spurgeon en su momento determinado, esto no es nuevo. Y una de las críticas que se le hace a la iglesia, que se nos hace a los cristianos, es que hay un pecado, hay una falta, un detalle muy importante que dejamos estar nosotros. Y es que perdimos la juventud, perdimos nuestros hijos, perdemos nuestros nietos, nuestros bisnietos, cuando lo hemos desconectado de la iglesia. El mundo ha sido más fuerte y ha consumido esta juventud, y ellos están en otras cosas. El mismo deporte, un equipo cualquiera de fútbol puede llenar un estadio sin ningún problema. Pero esas mismas personas tú no las podrías, aunque les traigas al mejor predicador, aunque traigas a Pablo al Estadio Nacional, no lo vamos a llenar. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha desprestigiado, y la Biblia nos advertía esto cuando dice que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Las iglesias no enseñan un mensaje doctrinal que enseñe la doctrina de la fe. Las iglesias no hablan de neumatología, ni siquiera saben qué es la doctrina del Espíritu Santo. No hablan de la doctrina de soteriología, desconociendo que es toda la doctrina más importante para el hombre porque tiene relación con su salvación.
No hablan de bibliología porque toman compran una Biblia y no aprendieron, no les enseñaron a interpretarla o a leerla y saber distinguir los distintos tipos, los distintos lenguajes que contiene la Biblia. No le enseñan cristología, la deidad de Cristo, y se habla muy livianamente de Cristo, sin destacar que Él es Dios. No se habla del pecado, y cuando se habla del pecado es con un sentido de acusación y de debilitar al creyente para obtener un bien propio. No se enseñan los atributos de Dios. Los cristianos no conocemos el carácter de Dios, no conocemos su paciencia, no conocemos su justicia, no conocemos su gracia, no conocemos su omnipresencia y todos los atributos de Dios. Entonces nuestro fundamento, nuestra vida de creencia es débil, y cualquier corriente, cualquier soplo saca a los hombres de Dios. La gente no entiende las dispensaciones del tiempo porque no se la han enseñado, y toman un pasaje del Antiguo Testamento, ¿cierto?, destinado para el pueblo judío en sus tiempos, y lo mezclan con el Nuevo Testamento, que es de lo que Dios mandó a Pablo a predicar el Evangelio, y hacen una mezcla entre una doctrina rara y complicada para que el creyente pueda ejercer. No le han enseñado lo que es la salvación por la gracia de Dios. Los cristianos no entienden cómo interpretar y leer la Biblia. No saben la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No saben lo que Dios le reveló, la revelación que Dios hizo a Pablo cuando lo levanta como un apóstol más. No sabe la iglesia de Cristo, o te lo hago como pregunta, si tú lo sabes, gloria a Dios, porque estás siguiéndome en esta conversación y lo sabes, porque habla bien de tu pastor. No saben distinguir la diferencia entre un judío y un gentil. Y si no saben distinguir esto, no podrán entender lo que está contenido en la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No tienen una conciencia clara de lo que es la justificación por gracia, de lo que es la salvación, que es tu herencia, que es tu posición en Cristo. La iglesia en estos tiempos está en crisis porque no mira el futuro en una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama escatología. Está el libro de Éfesis, el libro de Apocalipsis. No está siendo enseñado como corresponde en su lenguaje exacto. Las iglesias, queridos hermanos, queridos oyentes, no están siguiendo a Cristo. No están siguiendo a Jesucristo. La iglesia en estos días está siguiendo líderes humanos que van solamente por intereses propios. La proclamación del Evangelio está siendo desviada, y lo leíamos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. No tengo tiempo para leerlo, pero te lo resalto, que eso es proclamar el Evangelio en estos tiempos. Que cuando la Biblia nos dice, y Pablo nos dice, que nos insta a que no prediquemos otro Evangelio. Y el Evangelio tiene 4 fundamentos, que Cristo nació, murió, resucitó y vuelve. Esos son los fundamentos del Evangelio. Eso es la predicación de esos tiempos. Te pregunto, ¿cuánto has escuchado de estos 4 fundamentos en los últimos tiempos?
La iglesia está en crisis porque su organización se ha corrompido. Se centró en los hombres y no en el propósito de Dios. Lee lo que es en la Biblia, lo que es la historia de la iglesia, y te vas a dar cuenta de que estamos en crisis, pero Dios aún conserva en este tiempo su gracia y nos responsabiliza a ti, a mí, a los líderes, a ti, pastor, a que nos volvamos a la sana doctrina. Las religiones están en crisis y nosotros somos parte del cuerpo de la Iglesia de Cristo, que responsablemente debemos volvernos a Cristo. Debemos involucrar a nuestros hijos en la iglesia. Debemos preparar a nuestros líderes. La inestabilidad de la iglesia hoy día no existe. Escándalos a nivel social, a nivel periodístico, alejan mucho lo que es el deseo de Dios con su iglesia, porque la iglesia es el centro, es donde Cristo se manifiesta para el crecimiento espiritual. Vamos a estar viendo, queridos hermanos, ya la próxima semana, hoy estoy haciendo estudio, lo que son las 5, vamos a ver lo que fue la reforma de la iglesia protestante, vamos a ver las 5 solas, vamos a ver todo este libro que habla de las grandes doctrinas de la Biblia. Vamos a analizar que todo lo que está sucediendo y de que el remedio para la iglesia, para los líderes, para todos nosotros como cristianos, está en este libro llamado Biblia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo nos guíe para hacer un programa todos los domingos desde las 10 hasta las 11 con el único fin de hacer apología y luchar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Me despido, vamos a escuchar la última canción, pero me despido desde ya invitándote a que el próximo domingo ya nos juntemos, porque vamos a analizar como primer tema, esto fue una introducción, lo que fue la reforma de la iglesia a través de Martín Lutero y otros líderes de sus tiempos. Así que me despido en el nombre del Señor y te invito a que nos veas este programa en el WhatsApp. Y tú vas allá al YouTube y busca La Obra de Gracia y ya va a estar este video, va a estar puesto para que lo puedas repetir y analizar y ya no estés mirando. Doy un saludo a la hermana Miriam Vallejo, que siempre nos está viendo, a la hermana que está en Estados Unidos, mucha gente que nos sigue, y a mis amigos que ya me están escribiendo a través del YouTube. Así que en el nombre del Señor, a congregarse hoy día, pastores, analiza lo que has escuchado, lo que Dios ha dicho a tu corazón, y vuélvete a ministrar ese rebaño con las grandes doctrinas de la iglesia. Me despido en el nombre del Señor y el domingo, de las 10 hasta las 11, en su programa La Obra de Gracia.